No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día. Apreciados televidentes del canal Cristo Visión, de nuevo sean bienvenidos al programa Nuestro Pan de Cada Día. Ya estamos nosotros recorriendo el tiempo de la Cuaresma y como en varias oportunidades les he dicho, es importante que en este tiempo revisemos nuestra vida, nuestro comportamiento como cristianos y cristianas que somos, para que en la medida de lo posible vayamos adquiriendo una nueva identidad. Al fin y al cabo, el tiempo de la Cuaresma es una invitación para que nosotros renovemos nuestra experiencia de hombres y de mujeres que sentimos el amor de Dios en nuestra vida y queremos también amarlo a Él con la misma intensidad. Escuchemos entonces la palabra del Señor y luego profundicemos un poco en esa palabra de tal manera que este programa siga fortaleciendo nuestro camino espiritual. Escuchemos entonces con atención. Tomado del Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos del 1 al 3 y del 11 al 32. Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharle. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre le repartió sus bienes. Pocos días después, el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde malgastó sus bienes en una vida licenciosa. Ya había gastado todo, cuando sobrevino mucha miseria en aquel país y comenzó a sufrir privaciones. Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región, que lo envió a su campo para cuidar cerdos. Él hubiese deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces recapacitó y dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia y yo estoy aquí muriéndome de hambre? Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Entonces partió y volvió a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores: Traigan enseguida la mejor ropa y vístanle. Póngale un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo. Comamos y festejemos. Porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y fue encontrado, y comenzó la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, ya cerca de la casa, oyó la música y los coros que acompañaban la danza. Y llamando a uno de los sirvientes le preguntó qué significaba eso. Él le respondió: Tu hermano ha regresado, y tu padre hizo matar el ternero engordado porque lo ha recobrado sano y salvo. Él se enojó y no quiso entrar. Su padre salió para rogarle que entrara, pero él le respondió: Hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una de tus órdenes, y nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Y ahora ese hijo tuyo ha vuelto, después de haber gastado tus bienes con mujeres, y haces matar para él el ternero engordado. Pero el padre le dijo: Hijo mío, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. Es justo que haya fiesta y alegría, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos y queridas amigas, hemos escuchado la narración del Evangelio según San Lucas, un texto que con mucha frecuencia nosotros escuchamos y que en más de una oportunidad nosotros tenemos también que profundizar, tratar de extraer el mensaje permanente, actualizado, que la palabra de Dios nos ofrece a todos nosotros. El capítulo 15 del Evangelio según San Juan, dicen los especialistas en la Sagrada Escritura, nos habla de varias cosas o personas perdidas. Entonces nos habla de una moneda, nos habla de una oveja, nos habla de una persona. Y como cosa curiosa, el relato de hoy habla fundamentalmente es de una persona que se pierde.
Y por eso nosotros conocemos este relato como el relato del hijo pródigo, que está organizado como en 3 momentos. En primer lugar, hay una doble actitud en el muchacho. Primero se va, luego regresa, en lo que se llama el hijo menor. Luego nos encontramos nosotros con una situación muy interesante, y es un padre que siempre está a la expectativa, esperando a ver qué se puede dar, qué se puede presentar, cuándo es que el hijo regresa. Y finalmente tenemos a un muchacho mayor, al hijo mayor, que en el fondo parece que es bueno, pero de acuerdo a las últimas líneas del relato del Evangelio, como que el tipo tiene por ahí un corazón un poco lleno de maledicencia, de mal sentimiento, de mal gusto, y por eso como que no es tan fácil comprender bien su actitud y su comportamiento. Entonces descubrimos en el relato propiamente como 3 ejes fundamentales, de acuerdo a los 3 personajes que aparecen en el relato: el padre, el hijo menor y el hijo mayor. Y nosotros en este tiempo de Cuaresma podríamos hacer un proyecto de reflexión sobre cada uno de estos personajes, sobre las actitudes y los comportamientos que cada uno de ellos va asumiendo en la narración del Evangelio que nos hace San Lucas. Entonces, por eso hoy solamente voy a proponerles unos elementos para que cada uno de ustedes vaya interiorizando y haga también el esfuerzo personal, de tal manera que esta palabra de Dios penetre en su corazón, penetre en su mente, y así todos nosotros sigamos este camino de preparación durante el tiempo de la Cuaresma. Miremos un momentico la atención en la actitud del hijo menor. Hay 2 cosas muy curiosas. Primero se va, luego regresa. Pero antes de irse hay un dato muy curioso. Le pide a su papá la herencia. Si bien en la realidad social del mundo en el cual fue escrito el Evangelio era posible que un hijo le pidiera la herencia a su papá, en la vida práctica de cada día, nosotros sabemos que cuando uno pide la herencia, en el fondo le está pidiendo al papá o a la mamá que se muera. Y eso es una cosa muy dolorosa, máxime cuando estamos en una sociedad donde vemos tanta violencia, donde vemos que debido a una mala interpretación de las normas constitucionales colombianas, uno se da cuenta que no siempre se entiende bien aquello de el libre desarrollo de la personalidad. Porque para uno conceder el libre desarrollo de la personalidad no tiene por qué desearle el mal a la otra persona, ni tampoco tiene que generar problemas de violencia, de odio, de muerte y de guerra. Entonces aquí uno puede comenzar a pensar cómo el hijo pequeño de la parábola del Evangelio del día de hoy, de pronto es como una reflexión permanente de realidades sociales muy cercanas que nosotros en más de una oportunidad podemos ignorar. Pero frente a esa actitud un poco violenta, un poco fuerte del hijo menor, aparece un cariño profundo y grande del papá que accede a esas peticiones del hijo. Y al acceder a esas peticiones del hijo, en el fondo le está respetando la libertad. Y cuando aparece el respeto a la libertad, surgen entonces una serie de inconvenientes, de dificultades, de situaciones, porque a veces la persona cuando tiene toda la libertad ni siquiera sabe para qué la tiene que utilizar. Y eso fue lo que le sucedió a este hijo menor del relato del Evangelio. Pidió la libertad, pero cuando se la concedieron no supo qué hacer con ella. Y tanto no supo hacer con ella que perdió absolutamente todo lo que había recibido. Y por eso cuando ya se vio en la ruina, como decimos popularmente, cuando ya se vio en la inopia, ahí sí buscó la posibilidad de regresar a la casa. Hay una cuestión muy interesante. En la vida social, hasta que una persona no es, por situaciones de la vida, por algunas cosas particulares, como arrodillado por la misma circunstancia de la vida, doblado por la misma existencia, no aprende a descubrir el valor profundo de lo que significa la libertad y de lo que significa vivir la libertad en familia. Aquí nos queda para nosotros un trabajo muy grande. Si nosotros nos sentimos hijos de Dios,
tenemos que pensar seriamente cómo estamos organizando nuestra libertad como hijos de Dios. San Pablo, en otro texto de la palabra de Dios, nos dice que para ser libres, Cristo nos ha redimido. Por lo tanto, aprendamos a utilizar bien la libertad para que efectivamente superemos tantas palabras que decimos, tantas argumentaciones que sacamos, cuando en el fondo no somos capaces de experimentar bien cuál es el sentido profundo de vivir una verdadera y auténtica libertad. Que no nos vaya a pasar lo del hijo menor, que se puso a buscar la libertad, se equivocó en el camino y después pues tuvo que rehacer el camino para poder regresar a un encuentro feliz y satisfactorio con el Padre. Pero también podemos nosotros dar un giro, como el que yo acabo de hacer frente a ustedes, y encontramos una cosa muy curiosa. Miremos el hijo mayor. El hijo mayor, uno va haciendo el relato o va siguiendo el relato y descubre que parece que es bueno, no se va de la casa, no desea que el papá se muera y siempre permanece ahí, estando en la jugada, como solemos decir, como que se estaba preparando para hacerse responsable de lo que después le tocaría a él en herencia, que era llevar adelante la casa. Pero cuando uno va descubriendo el relato del Evangelio, se da cuenta que este muchacho mayor es supuestamente muy bueno, pero tiene un corazón lleno de veneno. Como dice el refrán, él de pronto tenía las ideas muy claras, pero las prácticas muy equivocadas. Entonces ahí las cosas no funcionaban. Él sabía que tenía que responsabilizarse de la casa, pero cuando uno se quiere responsabilizar de algo con veneno, con odio, con rencor, seguramente esa responsabilidad no va a estar bien concebida. Y en lugar de unificar, lo que va a generar es un problema de división. Eso fue lo que pasó con el hijo mayor. Si uno se da cuenta, fue invitado a la fiesta. Es más, el papá salió a invitarlo a la fiesta porque había llegado el hijo menor y él se negó a participar en la fiesta. Es más, hasta le reprochó a su papá la situación real. Entonces uno tiene que pensar profundamente en dónde es que está ubicado y cómo es que está pensando su vida cristiana. ¿En cuál de los dos hijos nosotros nos estamos identificando? ¿Con cuál de ellos nosotros nos sentimos mejor o peor? Miren ustedes que en el fondo la razón o el punto de referencia para comprender bien la actitud de cualquiera de los dos hijos es el padre. Por lo tanto, nosotros tenemos que comenzar a pensar seriamente si en la medida de lo posible somos capaces de hacer un cambio en nuestra vida. Tanto el hijo menor como el hijo mayor tenían necesidad de cambio frente a un amor amplio, incluyente, que tenía el papá para con los dos hijos. Un verdadero y auténtico papá, no como muchos papás de hoy en día que parece que de un momento a otro desaparecen y resulta que por ahí no debe ser el camino. Vamos concluyendo entonces nuestra reflexión. Le vamos a pedir al Señor que nos ayude. Recuerden que estamos en el tiempo de la Cuaresma buscando un deseo de cambio en nuestra vida. Ojalá que nosotros de verdad sí seamos capaces de cambiar, que nosotros en la medida de lo posible tengamos un verdadero corazón con el deseo de orientarlo hacia Dios para que efectivamente este tiempo de Cuaresma nos vaya aprovechando en nuestro camino espiritual. Bien, entonces para ir terminando nuestra reflexión de hoy, vamos a hacer el esfuerzo de recapitular. El relato del Evangelio está organizado como en tres momentos, en tres personajes. Uno es el hijo menor, otro es el hijo mayor y otro es el padre, el papá. Nosotros quisimos reflexionar sobre las actitudes tanto del hijo menor como del hijo mayor y del papá. Obviamente que no a todas les dimos la misma intensidad, porque el objetivo es que también cada uno de nosotros vaya profundizando a nivel personal con cuál personaje como que se identifica más. Es de desear que nosotros nos identificáramos con el Padre, pero sabemos que el relato de la Biblia pretende mostrar que el Padre es Dios y que nosotros somos los hijos de Él. Y por eso frente a Él podemos tener muchas actitudes, muchos comportamientos, muchas situaciones diversas. Lo importante es que nosotros más bien aprendamos a aceptar la libertad que Él nos da, la libertad que Él nos ofrece para que nos sintamos realmente hijos de Él. Pero tenemos que pensar que el problema no es si nos vamos o venimos, que el problema no es si permanecemos, sino que el problema es la transparencia del corazón.
una verdadera conversión para que efectivamente toda nuestra vida vaya mejorando y vaya cambiando. Por lo tanto, ya para concluir, le vamos a pedir al Señor que nos ayude, que en este tiempo de la Cuaresma nosotros seamos capaces de pensar seriamente si estamos haciendo un proceso de cambio. Recordemos que nos piden oración, que nos piden solidaridad, que nos piden también sacrificio, y que en la medida en que nosotros hacemos realidad esto en nuestra existencia, vamos a hacer de este tiempo de la Cuaresma un tiempo de cambio, un tiempo de conversión, un tiempo de preparación para vivir la experiencia del misterio de la resurrección del Señor. Pidámosle entonces al Señor que nos ayude y que todos nosotros, con su ayuda y con su gracia, vamos cambiando cada vez, mejorando para que nuestra experiencia cristiana sea de acuerdo al corazón de Dios. Que el Señor entonces nos bendiga, nos ilumine y nos acompañe. Hasta pronto. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día.